Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Pues vamos a continuar con la sesión donde la dejamos la última ocasión. Si ustedes recuerdan, bueno, pues hicimos la entrada a la vida de Emilio Durkheim. Y revisando su vida, bueno, también abordamos el tema de los libros que había construido, que había creado, y cómo en cada uno de estos libros, como el hilo conductor era ir demostrando que el, el mundo social era algo distinto, o el análisis del mundo social no podía reducirse ni a una visión psicológica ni a una visión filosófica, sino que tenía su propia autonomía, su propio campo de estudio y necesitaba sus propios métodos y sus propios expertos, ¿no? Entonces, en eso nos quedábamos, ¿no? Ya simplemente nada más como cuestión de curiosidad intelectual, pues la primera revista de sociología que existió en el mundo, pues fue fundada por Durkheim y pues va a morir en 1917. Después de sufrir la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos la vida de Emilio Durkheim y pues vamos a entrar de lleno a su pensamiento, un pensamiento que vale la pena recuperar en estos tiempos, ¿no? Eh, lo primero que él nos va a dejar claro es que lo que los, los fenómenos que estudia, que son propios del estudio de las ciencias sociales, él le va a llamar los hechos sociales, ¿no? Estos hechos sociales, como decíamos, eran independientes de cualquier otra disciplina que no fueran las ciencias sociales. Y básicamente, pues nos va a dar una primera definición de lo que él va a entender por hechos sociales, que pues son los modos de sentir, actuar y pensar, ¿no? Que son, y aquí es lo importante, exteriores al individuo. Entonces, estos hechos sociales no tienen, por así decirlo, no tienen vida dentro del individuo, sino que se encuentran en su contexto, ¿no? Y por lo tanto, estos hechos sociales van a tener tres grandes características y que las vamos a ir analizando. Lo que él llama la externalidad, la coercitividad y la colectividad, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo cómo un hecho social se va conformando con estas con estas tres características, y esto es lo que nos permite diferenciarlo de otros tipos de fenómenos, ¿no? ¿Qué significa la externalidad? Bueno, la externalidad significa que el hecho está fuera del sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto nace, ¿no? Y ya está ahí el hecho, el fenómeno social, ¿no? El sujeto muere y el fenómeno social está ahí. Entonces, por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? O la idea de nación. El nacionalismo es un hecho social. Entonces, nosotros venimos al mundo y pues ya llegamos al mundo en un territorio que se llama México, ¿no? Y pues nos enseñan los honores a la bandera, nos enseñan los colores de nuestra bandera, nos hablan de una historia nacional. O sea, todo eso es externo a nosotros. Nosotros nacimos y ya eso nos lo van poniendo, ¿no? Entonces, eh, otro ejemplo podría ser las normas de lo que algunos consideran el ser sociables o o las buenas normas para convivir, ¿no? O sea, generalmente cada sociedad tiene unas normas que todos asumen que son necesarias para la convivencia. A lo mejor no están escritas y que empiezan, de hecho, desde que somos chiquitos, ¿no? El hecho de cuando alguien estornuda, decirle salud, ¿no? O el hecho de cuando alguien nos saluda, saludarlo al mismo tiempo. O sea, todo esto, todas esas son prácticas sociales que están fuera de nosotros y que desde pequeños nos la van inculcando, ¿no?
para una mejor convivencia. Bueno, eso sería la externalidad. Yo creo que no tiene mayor explicación que lo que está fuera de nosotros y pervive sobre nosotros, ¿no? El siguiente sería la coercitividad, ¿no? Entonces, esos fenómenos que están externos a nosotros, esas prácticas, costumbres que están externas a nosotros, si no las cumplimos, puede haber dos cosas. O una sanción social, entonces nos señalan nuestros propios prójimos, ¿no? Nuestros amigos, nuestros familiares nos señalan, si no hacemos lo que o no nos comportamos conforme ese grupo considera que es una buena forma de comportamiento, ¿no? O bien puede ser una sanción generada por una autoridad, que en este caso pues aplicaría básicamente a todos aquellos acontecimientos o fenómenos que de alguna manera están reglamentados en el marco jurídico, ¿no? Que tienen alguna reglamentación en los marcos jurídicos. O también pueden ser las dos cosas, es decir, podemos recibir una sanción social y aparte una sanción por alguna autoridad, ¿no? Entonces, revelarme, volviendo al ejemplo, ¿no? Revelarme a cuando alguien estornuda, yo decirle salud, pues la sanción es que me consideren un majadero, ¿no? Si el contexto en el que yo estoy consideran que es de buena, son buenas costumbres decirle salud cuando alguien estornuda, bueno, entonces el grupo me va a decir, eres un majadero. Entonces, de alguna manera, para yo no sentirme majadero o para seguir teniendo la sensación de pertenecer a ese grupo, bueno, estoy obligado a decir salud cuando alguien estornuda, ¿no? Y lo mismo se puede, por ejemplo, un grupo, bueno, poniendo un ejemplo donde hay dos tipos de sanciones, ¿no? El hecho de no tomar lo que no te pertenece. En un momento dado, si yo robo algo y me descubren, tengo la sanción social de los que están a mi alrededor porque hay una pérdida de confianza, pero también puedo ser acreedor a una sanción jurídica, ¿no? Si me llevan y me presentan ante un ministerio público y se me inicia un proceso judicial, ¿no? Entonces, para que vean cómo hay este tipo de normas que que son coercitivas, es decir, siempre va a haber algún tipo de sanción si yo me rebelo, ¿no? Digo, volviendo al nacionalismo, ¿no? Intenten cuando haya cuando sea el mundial y esté jugando México, intenten decir que ustedes no le van a México, ¿no? En el partido, y observen la reacción social de todos los que les rodean, ¿no? Evidentemente van a recibir algún tipo de sanción, ¿no? Aunque sea muy en broma, pero hay un tipo de sanción. Entonces, para que vean ustedes que esta coercitividad en todo momento está y de alguna manera nos va orillando a cumplir o a reproducir los fenómenos sociales, los hechos sociales, bueno, en este caso las prácticas sociales, las prácticas culturales. Digo, ahorita que estamos en la época del Día de Muertos o próximos al Día de Muertos, bueno, si alguien no hace un altar, ¿no? Y vive en un contexto donde es importante o está bien visto hacer el altar para los difuntos que regresan, dice la tradición, que regresan a comer, y no lo hace, bueno, es una coerción, ¿no? Hay una coerción, nos sancionan. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el tema de la colectividad. O sea, todo esto que estamos diciendo, si se fijan, está sustentado en un grupo o grupos sociales, ¿no? Entonces, muchos grupos sociales consideran que, vuelvo al ejemplo, consideran que es de buena costumbre decir salud cuando alguien estornuda. Entonces, ahí, en ese conjunto de personas que consideran buena esa práctica, ahí está sustentado el hecho social, ¿no? Por eso se habla de la colectividad. Y la colectividad, bueno, pues también pueden ser grupos que pertenezcan a algún culto religioso, ¿no? O grupos que tengan visiones ideológicas. Y bueno,
Todo esto se va reproduciendo a través de las prácticas culturales, ¿no? El Día de Muertos, volvemos a repetir, una práctica cultural que si yo oso rebelarme, puedo tener algún tipo de sanción, ¿no? Una práctica cultural mezclada con un culto religioso, la celebración de la Navidad, por ejemplo, y si yo me niego a celebrar la Navidad, ¿no? Entonces seguramente mis familiares más cercanos, si es que ellos la celebran, me van a sancionar de alguna manera, ¿no? Eh, me van a hablar menos o ya no van a tener tanta confianza en mí, etcétera, ¿no? Entonces, esta colectividad, ¿no? Entonces, es bien fácil identificar, ¿sí?, los fenómenos sociales, ¿no? Perdón, los hechos sociales. Pues porque simplemente lo que tenemos que hacer, pues es ver si cumplen los criterios de externalidad, los criterios de coercitividad y los criterios de colectividad, ¿no? Y si un fenómeno lo cumple estos tres, bueno, estamos ante un hecho social, ¿no? Entonces, pónganse a pensar todos los hechos sociales, más bien, todas las cosas que hacen, si se fijan, van a tener en el fondo son hechos sociales, ¿no? Ir a la escuela, dentro del salón de clase, cumplir con ciertas normas al interior de un salón de clase, ¿no? Hay externalidad, o sea, antes de ustedes ya había gente que iba a los salones de clase y cumplía ciertas normas, ¿no? Hay coercitividad, si no lo cumplen, pues obviamente hay desde la sanción de un profesor, la sanción de sus propios alumnos o la sanción del coordinador o del director o de la propia universidad, ¿no? Y obviamente está sustentado en una colectividad, o sea, todos los que forman bueno, vamos desde lo pequeño, ¿no? Todos los que forman el salón de clase, todos los que forman la facultad, o todos los que forman la universidad, bueno, todo eso nos va forzando, por así decirlo, a comportarnos de cierta manera. Ahora bien, ya que entendemos los hechos sociales, ¿no?, y cuáles son estos hechos sociales, ahora bien, que podemos empezar a pensar en la gran cantidad de hechos sociales con los que nos topamos todos los días, pues ahora hay una división dentro de estos hechos sociales. Y bueno, aunque las palabras, perdón, no necesariamente para algunos están mal empleadas, pero bueno, pues así quedan definidos, ¿no? Se define entre hechos materiales e hechos inmateriales. Los materiales son aquellos que, digamos, los podemos, entre comillas, palpar, son más visibles, ¿no? Por ejemplo, un orden político administrativo. Nosotros pertenecemos, bueno, la universidad está en la ciudad de Querétaro, en el municipio de Querétaro. Entonces, ahí hay un orden político administrativo. O sea, y es palpable ese orden político administrativo, ¿no? Está el centro cívico, están las delegaciones, hay una policía municipal, una policía de tránsito, o sea, cobran el predial, hay entonces todo eso es palpable, ¿no? Aquí también entrarían los cultos religiosos, bueno, por obvias razones, nosotros podemos encontrar templos de todas las denominaciones o de denominaciones católicas, denominaciones cristianas, ¿no? Entonces ahí está palpable, ¿no? El cómo se distribuye la población, es decir, dentro de un estado como Querétaro o dentro de un país, podemos decir, bueno, hacia el sur hay más jóvenes que ancianos, ¿no? Y hacia el norte hay más ancianos que jóvenes. Y al interior de Querétaro podemos empezar también a ver cómo se distribuye la población por municipios o por regiones. Entonces, todo eso es palpable, ¿no? Eso está ahí, nos estamos dando cuenta. El orden económico, bueno, ni qué decirlo, ¿no? Todas las prácticas económicas, prácticas de consumo que tenemos, las prácticas de producción que hay, o sea, volteamos a ver Querétaro y vemos industria, vemos comercio, etcétera, vemos servicios, ¿no? El orden jurídico, bueno, queda mucho más claro, ¿no? Hay una serie de normas, reglamentos y leyes que nos van indicando qué es lo que tenemos que hacer bajo ciertas circunstancias. Y finalmente, y no menos importante, cómo está distribuida, cómo es la distribución urbana, la arquitectura y la distribución urbana, ¿no? Podemos ver los fraccionamientos,
que son cerrados, ¿no? Y generalmente que son más caros para vivir, ¿no? Contra los barrios o los asentamientos más o menos irregulares, donde es mucho más barato vivir, ¿no? Y podemos ver cómo son distintos los tipos de arquitectura y obviamente cómo la población está ordenada según su ingreso económico, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, si se fijan, pues de alguna manera es como más palpable, por eso se les llama materiales, ¿no? Aunque no es que sean, así tengan una materialidad, sino son más fáciles de aprender, de tomar, ¿no? Luego vendrían la otra división sería los hechos inmateriales, ¿no? Que esos son como más, están y luego desaparecen, ¿no? En ese sentido es una materialidad. Por ejemplo, los movimientos de indignación, es decir, pasa algo, no sé, eh, eh, seguramente si siguieron las noticias, ¿no? Cuando aparecieron a algún perrito o le hicieron algo, pues un grupo de personas se indignó, ¿no? Y entonces ese son los movimientos de indignación. O sea, se indignan, ¿no? Pero esa indignación dura cierta temporalidad y luego desaparece. Podemos enojarnos ante un hecho que consideramos una injusticia, ¿no? A lo mejor hacemos una marcha, pero después esa indignación como que se va diluyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es más inmaterial. Y de esa indignación pueden participar personas de diferentes clases sociales, de diferentes visiones ideológicas, etcétera. Entonces, todo eso lo hace hasta cierto punto más difícil como de aprender, ¿no? Bueno, ahí les pongo las cuestiones de piedad. Fíjense, las cuestiones de piedad y los cultos religiosos, si se fijan en el fondo, bueno, no es lo mismo, estamos ante fenómenos y parecidos, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar las fiestas de San Judas Tadeo, no sé si vieron las noticias, ¿no? Entonces, esos son movimientos de piedad que de alguna manera tienen el cobijo de algún culto religioso. Entonces, pero esos movimientos de piedad, bueno, hay una peregrinación, ¿no? O hay un evento, después de la peregrinación hay alguna festividad, no sé. De ahí pueden participar muchos tipos de personas, incluso personas que no pertenecen concretamente a algún al culto religioso, ¿no? Pero que están ahí. Entonces, para que vean ustedes que en la realidad, pues muchas de estas cosas están como mezcladas, nada más que con fines pedagógicos y analíticos las separamos, ¿no? ¿Qué decir de las posturas ideológicas que también pues son inmateriales, ¿no? Aquellos que consideran que el libre mercado es lo mejor, aquellos que consideran que el libre mercado tiene grandes deficiencias, ¿no? Entonces, por momentos algunos se adhieren, ¿no? Y otros se separan, habrá un grupito que permanezca firme, etcétera, ¿no? Bueno, y cosmovisiones. Entonces, eh, nosotros tenemos, ante un hecho social, tenemos que ver si es material o es inmaterial o comparte características de los dos, que de hecho es muy probable que comparta características de los dos. Entonces, pero decimos otra vez, perdón, otra vez vuelvo a decir, por cuestiones pedagógicas y analíticas hacemos esta distinción. Ahora bien, ¿qué es lo que o sea, cómo estos hechos, tanto materiales como inmateriales, cómo se van incrustando o cómo se nos van imponiendo o cómo los vamos absorbiendo y vamos reproduciéndolos? Bueno, pues tiene que ver básicamente con, bueno, el gran mecanismo es la cuestión de la educación. Y aquí en educación no solamente me refiero al tema de el sistema escolarizado, ¿no? Sino educación inicia, pues básicamente desde nuestros primeros días de vida, ¿no? De alguna manera estamos recibiendo ya una educación, ¿no? Les digo esta cuestión de pedir las cosas por favor, ¿no? Que luego ahí los papás le andan diciendo a los niñitos de 1 año, de 2 años, ¿no? Cuando piden algo, pídele por favor, da gracias cuando te lo den, ¿no? O sea, le están enseñando prácticas para la convivencia social, ¿no? En el fondo. Obviamente si los llevan a algún culto religioso, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo que se impriman en las nuevas generaciones, que se inculquen
pues estas formas de sentir y de actuar, ¿no? Ahí les pongo un meme, ¿no? O sea, fíjense, desde aunque está ahí de risa, ¿no? Desde que una madre o un padre le dice a un hijo que si no estudia puede terminar como determinada persona, ¿no? Eso también es una forma de educación, ¿no? Entonces, y eso te va construyendo una forma de sentir y una forma de actuar. Entonces, y de esta manera, pues tú vives ese hecho social que es exterior a ti, tú empiezas también a reproducirlo, ¿no? Y con lo cual esa externalidad se fortalece, ¿no? Eh, cuando ya nos sentimos, o sea, cuando hacemos algo y no, y no es necesario que nos coacciones, es más, ni siquiera tenemos un sentimiento de coacción, es en ese momento en que estamos creando unos hábitos, ¿no? Entonces, en el momento en que ya de forma automática, cuando alguien estornuda y yo digo salud y el otro me contesta gracias, ahí ya creo un hábito, ¿no? Y ya nosotros tenemos como muy inculcado, bueno, yo espero, ¿no? Lo tenemos como muy inculcado esto. En el momento en que yo pido algo y automáticamente después de pedir algo le pongo, perdón, la palabra por favor, ¿no? Y cuando obtengo lo que necesito, automáticamente pongo la palabra gracias. Bueno, ahí ya tengo yo unos hábitos, ya no siento que me tenga que forzar, ya me sale automático, ¿no? Eh, y lo mismo, bueno, con cuestiones mucho más ideológicas, ¿no? En el momento en que yo considero por ejemplo, volviendo al, al Día de Muertos, ¿no? En el momento en que yo digo, ay, hay que hacer un altar de muertos, ¿no? Y que nadie me obliga, yo ya creé el hábito de que cada 1 y 2 de noviembre haga un altar de muertos, ¿no? Entonces, ustedes también, desde esta perspectiva, reflexionen cuáles hábitos tienen, cuáles cosas ya no se las cuestionan, cuáles cosas consideran, entre comillas, que es natural y que es necesario que se hagan, ¿no? El hecho de que asumamos que dentro de un salón de clases hay una autoridad que se llama profesor, bueno, ya es un hábito, ¿no? Y que esa autoridad dentro del salón de clase, en cuanto a métodos y contenidos de la educación que se imparten para esa clase, es la máxima autoridad, bueno, eso también ya es un hábito, ¿no? Entonces, eh, reflexionen todos los hábitos que se han ido creando a lo largo de la vida, es decir, estas formas de que ya no se sienten coaccionados a hacerlo, que ya lo hacen incluso, que incluso reproducen ustedes y reproducen y hacen que otros hagan ese tipo de cosas, ¿no? Con todo esto, bueno, la finalidad de la educación social, de la educación, perdón, es construir al ser social. Acuérdense que Durkheim, por eso vimos, Durkheim empezó siendo un profesor eh, y entonces para él era importante este tema de la educación. Y entonces, en la medida en que un individuo esté más educado, ¿no? Pues su ser social va a ser más fuerte y va a poder encajar mejor o va a poder encajar con menos interferencias dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la importancia desde el punto de vista de Durkheim, esa es la importancia de la educación, ¿no? Que nosotros podamos coexistir con el entorno, con el contexto, con la menor tensión posible, ¿no? Con las menos tensiones posibles. Entonces, eh, bueno, entonces esta sería la finalidad propiamente del educar, ¿no? Ahora bien, hay que distinguir algo que nos dice Durkheim y que lo deja muy claro. A lo que le interesa a Durkheim son los hechos sociales. Y esto nos lo pone bien claro, son los hechos sociales, que son distintos a las manifestaciones individuales de esos hechos sociales, ¿no? La manifestación individual, bueno, sería que yo empiece a reproducir o que yo me empiece a comportar de acuerdo a lo que me piden los hechos sociales, ¿no? Pero a Durkheim no le interesa cómo yo me reproduzco los hechos sociales, ¿no? Esa sería la manifestación individual, ¿no?
sino más bien lo que le interesa es cómo los hechos sociales en cuanto que forman parte de una colectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, por eso Durkheim se va a decantar, se va a inclinar por los métodos cuantitativos, ¿no? Porque lo que nos permite es analizar grandes cantidades de números o analizar el comportamiento de personas traducidas en números o en cualidades de esas personas, bueno, nos hace entender de manera colectiva los hechos sociales, ¿no? Él, bueno, esto lo va a manifestar y lo vamos a abordar más adelante, pero bueno, en su ejemplo muy clásico, que es el tema del suicidio, ¿no? Ahí es donde él va a manifestar eh, cómo lo que le interesaba no era que Juan o que Pedro o que María se suicidaran, sino más bien los, las características que tenían, por ejemplo, las mujeres que se suicidaban o los hombres que se suicidaban o las edades que tenían los que se suicidaban, ¿no? O sea, es decir, vemos características en general, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a interesar a Durkheim y ahí es donde él va a enfocar básicamente todas las materias. Les digo, vamos a abordar más el tema del suicidio con más calma para que nos quede bien claro esto de la colectividad, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de los homicidios, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver en el primer cuadro, lo que tenemos es bueno, los porcentajes de gente que fue asesinada entre el 2016 y 2021, ¿no? Divididos por edades y si se fijan de manera horizontal, siempre nos da 100%, es decir, lo que estamos viendo en la primera cuadrito es, por ejemplo, entre 10 y 24 años, en esos años hubo 87% de hombres, del total de homicidios, 87% fueron hombres, 13% fueron mujeres, ¿no? Y así nos vamos yendo por rango de edad. Entonces, lo que le interesaba a Durkheim no era los hechos particulares, es decir, si a Juanita, Lupita o a Alberto murieron, sino más bien qué comportamientos podíamos obtener, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en primer lugar, lo que nos queda clarísimo, es que son asesinados mucho, o fueron asesinados muchos más hombres que mujeres en eso, y que básicamente en todos los rangos de edad, ¿no? Los asesinatos de hombres fueron mucho mayores, ¿no? Llegamos al caso extremo de los años, de los que tenían entre 40 a 54 años, que prácticamente casi 10 veces, mataron 10 veces más hombres, más 10, o sea, por cada, de 10 asesinatos, 9 eran hombres y 1 era mujer, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, o sea, ya estamos aquí observando un comportamiento social, ¿no? Ya estamos aquí observando un fenómeno social y lo estamos observando desde la colectividad, o sea, desde los términos más amplios, ¿no? Desde visiones más amplias. En este caso estamos recurriendo a la cuestión de los porcentajes, ¿no? Y podríamos, si quisiéramos seguir ahondando, podríamos hacer una serie, incluso en lugar de poner de 10 a 24, podríamos poner de 10 a 18 y de 18 a 24, o sea, podríamos todavía diseccionarlo más y ir viendo cómo se dan estos comportamientos, ¿no? Y en la parte de abajo, en el segundo cuadro, exactamente tenemos igual el número el total, bueno, el porcentaje de homicidios, igual dividido por hombres y mujeres, dividido por edades, pero ahora con la salvedad de que si ustedes cuentan hacia abajo, pues nos da 100, es decir, del total de hombres que fueron asesinados, ¿no? ¿Qué porcentaje tenía por grupo de edades, ¿no? Y ahí también ya vemos un comportamiento, ¿no? Si se fijan, de 10 a 24, bueno, el porcentaje de mujeres asesinadas es un 5% más, 28 contra 23 de hombres, ¿no? Pero, pues ahí básicamente, ya en los dos siguientes rangos de edad, el porcentaje de hombres, pues por ejemplo, de 25 a 39, ¿no? El 44% de los hombres que fueron asesinados en este periodo tenían de 25 a 39 años,
contra 40% de las mujeres, ¿no? Entonces, pues ya podemos empezar a ir viendo como ciertas diferencias. Entonces, esto es lo que nos permite, si se fijan, son los mismos datos, nada más que en un lado lo que sacamos fue el total de asesinados por rango de edad, dividiéndolo entre hombres y mujeres, y por el otro lado, lo único que hicimos fue del total de hombres y del total de mujeres, los convertimos a porcentaje por rango de edad. Sí, espero que me esté explicando. Entonces, aquí ya tenemos todo esto, para explicar la cuestión o para que nos quede muy claro lo que implica que no nos quedemos en las manifestaciones individuales, sino que veamos el comportamiento general, ¿no? Y bueno, aquí podríamos hacer más análisis, pero lo dejamos así porque simplemente nos interesa ver el tema de los comportamientos generales, ¿no? Espero que estén tomando nota para cuando nos veamos podamos discutir y seguir profundizando en esto, ¿no? Que me externen ahí sus dudas e inquietudes. Bueno, vamos a pasar a ver, ya que vimos ahora el tema de lo que es un hecho social y cómo le interesaba estudiar un poco a Durkheim en términos generales a los hechos sociales, pues ahora vamos a pasar a analizar directamente cuál era lo que él llama las reglas del método sociológico, es decir, cómo deberíamos empezar a analizar los hechos sociales. Esto con la finalidad de conseguir la objetividad, ¿no? O sea, que tuvieran validez nuestros análisis, ¿no? Y entonces, por eso voy a construir este libro, va a crear este libro, donde lo que hace es como reflexionar, fíjense, reflexiona de cómo le hizo para hacer sus investigaciones, y entonces va haciendo un ejercicio como de introspección, de regresar sobre sus pasos y va diciendo, yo empecé a hacer esto y esto, ¿no? Y no lo va dejando. Entonces, lo primero, la primera regla del método sociológico es esta, tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? ¿Qué significa tratar a los hechos sociales como cosas? Bueno, significa que sabemos que son algo exterior a nosotros, que ya quedó claro con todo el tema de la externalidad, ¿no? Que nosotros llegamos a este mundo y ya están los hechos sociales, ¿no? Que las prácticas y los comportamientos nos los van inculcando, ¿no? Son algo exterior al individuo. Y también con la idea de que pueden ser observados, ¿no? Es decir, no solamente somos materia pasiva, ¿no?, de los hechos sociales, sino que nosotros podemos reflexionar, verlos, ¿no?, analizarlos, diseccionarlos, ¿no? El ejemplo de los homicidios, o sea, nosotros podemos ver, diseccionarlos, es decir cuántos hombres, cuántas mujeres por rangos de edad. Si nos vamos más a profundidad o tenemos acceso a otros datos, podemos hacerlo por entidad, por regiones. El país, por ejemplo, es algo que yo no hice, ¿verdad? Pero podríamos dividir al país en regiones y ver cómo se da los asesinatos por regiones. Es decir, todo eso es ir diseccionando, ¿no? Incluso ver, si tuviéramos el acceso a la información o tuviéramos la información, ver de los asesinados, ¿no? Por ejemplo, qué educación tenían, hasta qué grado de escolaridad habían llegado, ¿no? Etcétera. O sea, podemos diseccionar, ¿no? Y ya estamos analizando el tema de los homicidios y lo estamos tomando, fíjense, como cosa, ¿no? O sea, lo estamos observando, analizando. El siguiente punto, bueno, tenemos que separarnos epistemológicamente del fenómeno, es decir, deberíamos dejar nuestros prejuicios, ¿no?, a un lado y tratar de verlo lo más frío y racionalmente posible. Y esto, va a decir Durkheim, es lo que nos va a dar la objetividad, ¿no? Quitarle toda visión ideológica que yo pueda traer y analizarlo, ¿no? Ya después veremos si esto es, qué tan es posible, pero al menos la propuesta de Durkheim es que, o Durkheim pensaba que sí era posible
que el buen investigador tenía que separarse un poco de sus prejuicios, ¿no? Y bueno, les decía, esta idea de que este análisis está separado de sus manifestaciones individuales, ¿no? Es decir, evidentemente los que se mueren son individuos, pero nosotros, individuos que tienen una historia, ¿no? Que tienen una familia, pero lo que nosotros analizamos es el fenómeno del homicidio, ¿no? Sí, del fenómeno, o sea, y este fenómeno del homicidio rebasa a las manifestaciones, o sea, más bien, sí rebasa las manifestaciones individuales. Podemos obtener datos generales sobre el tema los homicidios. Entonces, también siempre esta separación de las manifestaciones individuales es muy importante para Durkheim, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes vean un fenómeno, piensen eso. Lo pueden observar, es exterior a ustedes, ¿no? Identificar qué prejuicios pueden tener, ¿no? Sobre eso. El tema de la migración, ¿no? Que ahora está tan de moda, es algo exterior, eh, supera las manifestaciones individuales, o sea, y ahí está el campo para poder estudiar, ¿no? Identificar, nos va a decir Eugen, identificar los prejuicios, prenociones que tengamos sobre este fenómeno y poder analizarlo. Entonces, eso sería la primera regla de método sociológica, ¿no? La segunda regla, pues es un tanto un poco más compleja. A ver, veremos si se puede entender. Fíjense, dice, un hecho social es normal para un tipo social determinado, ¿no? En una determinada fase de su desarrollo. Y entonces, es decir, para ciertas sociedades que tengan ciertas características, ciertos fenómenos se pueden considerar normales, ¿no? Ese mismo, esa misma práctica o esa misma costumbre o ese mismo fenómeno social en otra sociedad con otro nivel de desarrollo, ¿no? Como lo dice Durkheim, o con otras características, puede ser considerado un comportamiento anormal, ¿no? Entonces, pues digamos que no hay algo fijo en qué se considera un fenómeno social normal, ¿no? Porque va a depender de la sociedad en la que se desenvuelva ese fenómeno, ¿no? Para que nos quede más claro este ejemplo, bueno, esta normalidad de un hecho social debería tener dos cosas: un grado de generalidad, un cierto grado de generalidad, y una utilidad para ese grupo social. Entonces, en la medida en que un comportamiento es asumido por una parte importante de la sociedad y ese comportamiento tiene una utilidad para esa sociedad, en ese momento podemos decir estamos ante un hecho normal de la sociedad, ¿no? Eh, entonces, pues tenemos que estar ahí muy atentos, ¿no? Viendo o sea, en qué momento un fenómeno lo podemos considerar normal o no, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que creo que nos va a aclarar mucho el asunto, ¿no? Generalmente nuestros bisabuelos o bisabuelas, incluso tatarabuelos, ¿no? Pues digo, salvo algunas excepciones, porque seguramente entre ustedes va a haber alguien que me diga que no, pero salvo algunas excepciones, ¿no? Empezaban, por ejemplo, a tener hijos a los 16 años, ¿no? Entonces, en esa sociedad, en ese México, ¿no? eh, ese México, esa sociedad de ese México tenía características distintas a las que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas características era que había una menor esperanza de vida, ¿no? Entonces, la gente a los 50, 55 años o antes moría, ¿no? No existía esta idea de la adolescencia. Básicamente, de la infancia se pasaba a la juventud adultez, ¿no? O sea, esta idea de la adolescencia solamente se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no existía como tal una adolescencia. Entonces, obviamente, si no existía como tal una adolescencia,
y de la infancia pasabas a una adultez joven, pues una de las características de la adultez era vivir en pareja, ¿no? Entonces, ahora bien, también en esta sociedad, bueno, era muy probable que muchos niños no llegaran a los 5 años, ¿no? Entonces, seguramente si todavía tienen la oportunidad de tener bisabuelos, pues cuántos seguramente para ellos, para esta sociedad era normal, ¿no? Sé que tener familias o que una madre tuviera 5 hijos o 6 hijos y 2 o 1 se muriera, ¿no? Se muriera antes de los 5 años. Entonces, había una alta proporción o una proporción de muerte infantil mucho más alta que la que tenemos actualmente, ¿no? Y también en ese tipo de sociedades, al ser menos especializadas, pues no había necesidad de estudiar, por ejemplo, la preparatoria, ni mucho menos una carrera. O sea, es decir, los que estudiaban eran poquísimos, ¿no? Los que llegaban a estudiar la preparatoria y más una carrera eran poquísimos. Entonces, no era lo común en esa sociedad, ¿no? Entonces, estas eran las condiciones de esa sociedad, ¿no? Y ahora, dadas estas condiciones, bueno, era muy probable que se iniciara la vida en pareja, o los matrimonios se iniciaran a una edad que nosotros consideraríamos temprana, ¿no? Pero que en ese contexto, en esa sociedad, para nada era temprano, o sea, era parte de la vida. Ahora bien, aquí ya se cumple el tema de la normalidad, la primera condición de la normalidad, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que siguen esa práctica y están rodeadas de un contexto que es propio de esa sociedad, ¿no? Y que ese contexto, esas características que son propias de esa sociedad, van avalando que a los 16 años la gente se casara y tuviera hijos. Ahora bien, vendría la segunda parte. ¿Qué función cumple o qué función cumplía para esa sociedad este tipo de comportamiento? Bueno, dado que la vida era corta y que había niños que no llegaban, o había una buena cantidad de niños que no llegaban a la edad adulta, pues había que garantizar la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y entonces, en la medida en que más pronto se iniciara la vida en pareja y tuvieran hijos, pues obviamente había más energía, ¿no? Para cuidarlos, para tratar de darles las mejores condiciones dentro de ese contexto, ¿no? Y que pudieran sobrevivir, ¿no? Por otro lado, dado que no existía tanta especialización, pues no había necesidad de tantos años de estudio, ¿no? Lo que se esperaba en ese momento es que los individuos empezaran a trabajar y o sea, lo más temprano posible empezaran a trabajar, con eso contribuían a la riqueza de la sociedad y de sus familias y empezaban la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, cumplía esas funciones. Entonces, eh, nosotros ahora estamos en una sociedad distinta. Y entonces, obviamente, no vemos como normal que a los 16 años se empiece a vivir en pareja, ¿no? O se empiece a la cuestión del matrimonio, ¿no? Eh, Desde nuestra perspectiva, o sea, sí, más bien en nuestra sociedad, un comportamiento así lo consideramos patológico, ¿no? O sea, es un comportamiento que no es normal, un comportamiento que incluso puede ser dañar a la sociedad, ¿no? Pero en ese contexto que les acabo de decir, ¿no? Evidentemente era un comportamiento normal. Entonces, para que vean que ustedes, creo que aquí queda bastante claro el punto, ¿no? Que nos decía Durge, ¿no? Se los pongo. Es normal un comportamiento para un tipo social determinado en una determinada fase de su desarrollo, ¿no? Y evidentemente, bueno, en la medida que esa fase del desarrollo va cambiando o se va transformando, pues ese comportamiento que era válido en ese momento ya no lo es ahora, ¿no? Entonces, aquí para que vean que todos los comportamientos, todas las conductas, todas las prácticas que hacemos como sociedad tienen una función, y esta es la otra gran palabra, por eso se llama sociología funcionalista, ¿no? O el paradigma funcionalista, perdón, dentro de las ciencias sociales. O sea, está cumpliendo, o sea, cumplimos, nuestros comportamientos cumplen una función que permiten
una coexistencia y una cohesión social, ¿no? Entonces, y estos comportamientos, vuelvo a decir, no están escritos en piedra, ¿no? No son aplicados, no todas las sociedades los van a considerar igual, y entonces tendríamos que ir viendo sociedad por sociedad que consideran normal según sus condiciones y que se considera patológico, ¿no? Como creo que aquí ya es demasiada información, la vamos a dejar para que lo reflexionemos, para que lo mediten muy bien. Y ya, pues ya más adelante empezaremos a ver el otro gran tema, que es reglas para explicar los hechos sociales, ¿no? Ya nos vamos a ir, pero eso ya lo vemos la siguiente sesión, ¿no? Espero, les digo, que hayan tomado nota y pues nos vemos. Espero que estos días de no ir a clase les sirvan para recuperar energías y pues nos veríamos en las sesiones presenciales.